Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de política nacional y local también, porque está en línea Pablo Servi, él es diputado nacional por la UCR, Juntos por el Cambio, y además es candidato a gobernador en la provincia de Neuquén. Pablo, ¿cómo estás? Juanma Morales te saluda. Hola Juanma y un saludo a toda la audiencia. Bien, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, también felicidades, Pablo, que no hablamos, así que espero que hayas pasado una linda Navidad. Em, Gracias y feliz Navidad para todos también. Espero Felicidades. que hayan pasado una feliz Navidad. Bueno, Pablo, bueno, en principio te voy a llevar un poquito a la política nacional y después vamos a ir bajando a la política local, pero también en tu rol muy importante de diputado nacional. Tus consideraciones sobre, creo que las últimas noticias a nivel nacional están atravesadas por esto, lo que está aconteciendo del Poder Ejecutivo, que en principio no quería acatar el fallo de la Corte respecto a la coparticipación de Cava, ahora dijo que sí iba a cumplir, pero lo va a hacer a través de bonos, con lo cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está rechazando esto. Tu reflexión y tu opinión, tus consideraciones al respecto. Sí, la verdad que hemos vivido algo de una gravedad institucional inusitada, ¿no? Y lamentable que se hayan sumado una gran cantidad de gobernadores a avalar esto de desobedecer un fallo de la Corte Suprema. La verdad que Mm, genera un conflicto de poderes más que importante, y creo que en un país, para que funcione, si no se respetan las instituciones y la independencia de poderes, estamos complicados, ¿no? Y esto que decías, ahora, de alguna manera, el gobierno nacional corcoveó bastante, como se dice en el campo, pero tuvo que aceptar que tenían tarde, y después de haber generado todo un malestar y una situación de desobediencia, ¿no? Con amenaza creo que hay denuncias, de hecho, penales contra el presidente y contra varios gobernadores por no haber dicho que no van a acatar el fallo de la Corte Suprema. Y por otro lado, ahora esto de decir que lo van a pagar con bonos, y también hay una idea, por lo que hemos escuchado, de enviar un proyecto de ley al Congreso para generar un nuevo impuesto para poder mm. financiar esto. La verdad que es generar o trasladar el problema por no querer acatar, o de alguna manera, en vez de acatar como debía ser el fallo de la Corte, y después tomar otro tipo de medidas, o ver de qué forma se maneja. Creo que están llevando esta situación o queriendo generar hechos de gravedad institucional, como te decía, y también preocupado por la actitud que tomó nuestro gobernador, ¿no? Al Mm. haber de alguna manera convalidado, no fue tan duro como los demás gobernadores, pero también se convalidó la actitud de la Corte Suprema, y creo que eso es complejo para Neuquén, ¿no? Con la cantidad de recursos que tiene la provincia, y como estamos escuchando en muchos casos, que se cuestiona también la propiedad de los recursos naturales por parte de las provincias, y no tenemos un resguardo como es la Corte Suprema para proteger nuestros derechos. Creo que podemos llegar a estar complicados, ¿no? Claro. Entonces, creo que también esto me preocupa, y mucho también la actitud a nivel provincial. Claro, totalmente, porque cuando uno ve a nivel nacional las implicancias que dan estas señales por parte del gobierno nacional, bueno, fíjate cómo se disparó el dólar, las cámaras empresarias salieron a decirle al gobierno que esto no es la manera, que el respeto a la división de poderes es fundamental para que haya inversión, y lo mismo pasa en la provincia de Neuquén, digamos, no es para nada alentadora la señal del gobernador avalando esta desobediencia, si se quiere, del gobierno nacional al fallo de la Corte, teniendo en cuenta la cantidad de inversiones que Neuquén requiere para desarrollar Vaca Muerta, ¿no? La señal para los inversores es malísima. Sí, está claro esto, lo que uno habla de seguridad jurídica, ¿no? De previsibilidad también, que se le dice cuando se viene a invertir, y con los montos que se necesita de invertir o que se vienen invirtiendo en nuestra provincia. Creo que no fue para nada una buena señal hacia los inversores esto que se dio de Neuquén, ni hablar desde Nación, ¿no? Pero de Neuquén también, de alguna manera, no cuestionándolo, o poniéndose con una señal muy tibia ante el atropello que estaba viendo. Creo que generó una reacción, y como decías, las cámaras de empresas americanas, que son una parte importante de las que juegan en Vaca Muerta, llamaron la atención, porque si uno mira también en la competitividad de los países para ser elegibles a la hora de recibir inversiones, las instituciones, o cómo funciona la institucionalidad, es uno de los pilares de la competitividad, de que una economía funcione. Entonces, Claro. creo que este tipo de
de cosas o de señales no son buenas para nada, ni a nivel nacional ni a nivel provincial con el desarrollo de Vaca Muerta. Claro, claro. Pablo, te hago la última a nivel nacional para después bajar un poquito a la provincia, pero me interesaba esto, destacar que nos cuentes un poco qué pasó en el Congreso. Fue la semana pasada que se suspendió una sesión por falta de quórum, que se iba a tratar tema de las universidades. ¿Vos cómo lo has visto y qué postura tenés al respecto sobre esta cuestión? Sí, había tratamiento para crear universidades nacionales, algo que realmente se pide, ¿no? Y es un requisito, sobre todo en el interior del país. Incluía una que era del bloque, había sido presentada por una diputada del bloque nuestro, en el caso de Río Tercero, que es donde estuvo la explosión de la fábrica militar y Sí, un gran daño a la ciudad y a las personas, pérdida de vida. Y estábamos, la idea era tratar, pero también entre medio el oficialismo, como suele hacer, metió la moratoria fiscal, que era la posibilidad de que se jubilen aquellos que no tienen los aportes necesarios, lo que implicaba también un aumento del costo de las empresas, ¿no? claro. En el tema previsional y bueno, ahí se generó una disyuntiva, porque nosotros, si algo que prometimos durante la campaña el año pasado era no aumentar impuestos, y esto justamente lo hacía, y ni siquiera tuvieron, porque también en las dificultades que tiene el oficialismo, no tuvo ni siquiera todo el número de diputados propios, y tampoco respondieron los diputados de los bloques provinciales, que normalmente suelen dar quórum con el oficialismo. Entonces se terminó cayendo. En el interín también pasó esto del fallo de la Corte Suprema con la restitución a los fondos a la ciudad de Buenos Aires, y de alguna manera también que el gobierno nacional salió a desconocerlo, así que fue toda una conjunción Claro, de sí, complicaciones, sí. pero básicamente ni siquiera hoy tienen divisiones o situaciones en el oficialismo que no le permite ni siquiera tener todos los diputados propios. Claro, ni los propios, ni los propios. Bueno, Pablo, ahora te llevo un poquito a la política local, candidato a gobernador. Ante esta, uno lo que ve es una especie de fractura en Juntos por el Cambio a nivel local. Bueno, ¿cómo se compone el espacio que hoy te lleva de candidato a gobernador y cómo están trabajando, cómo se están organizando? Y comentame un poco sobre ese tema, sobre la organización de tu espacio que hoy te está llevando a ser candidato a gobernador. En principio, del radicalismo, el partido al cual pertenezco, ya está proclamada la candidatura por la convención. Estamos en entendimiento también con la coalición cívica ARI, y sumando o charlando con otros espacios como para armar un bloque, una opción competitiva, y con la idea de sostener de alguna manera la identidad y aquellos que vienen votando, eligiendo a Juntos por el Cambio dentro de la provincia, entendiendo que tenemos que brindarle una opción transformadora, ¿no? Que realmente sea un cambio a lo que se viene viendo hace 60 años en la provincia, y no terminar metiéndonos en la interna del partido provincial de alguna manera, ¿no? Que hoy es lo que Claro. se está planteando con dos facciones, una o sea, la oficialista, y otra que no fue por la interna por dentro del partido, y plantean una general, el dirimir las candidaturas casi del partido oficialista, ¿no? Claro. O sea, vos lo que estás planteando que, digamos, el PRO que parece apoyar a Rolando Figueroa, digamos, se mete en las internas del MPN y eso hace que se diluya, ¿no? Esta cuestión lo que estás diciendo. Sí, básicamente que la opción que tomaron algunos socios dentro de Juntos por el Cambio, entiendo que terminan metiéndose en la interna de un partido del MPN, básicamente, ¿no? Porque Claro. también el candidato dice que va por fuera, sigue sosteniendo que es del MPN y que no se va a ir. Entonces, la realidad es que terminan, y además siendo como colectora, ¿no? No es una coalición, una alianza para llegar al gobierno, un gobierno de coalición, sino que es una alianza, como han dicho algunos referentes, legislativa, ¿no? Solamente llevar una lista colectora para el día de mañana tener diputados dentro de un espacio, pero no tener una posición, una decisión, o ser parte de una coalición de las decisiones que se toman en conjunto. Claro, claro. Pablo, y vos que venís recorriendo la provincia desde la campaña de diputado, pero nunca dejaste de recorrerla, ¿qué es lo que estás viendo en Neuquén? Digamos, ¿hay problemas nuevos? ¿Son los mismos problemas de siempre? Y de ahí, digamos, vincularlo con tu plataforma de gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que está proponiendo hoy Pablo Servi a la provincia de Neuquén?
Sí, si vemos lo que trabajamos en su momento en la campaña con Pechi en el 2019, la verdad que es sacarle, en muchos casos, sacarle las telarañas y hay cosas que no han cambiado, ¿no? La falta de infraestructura, la necesidad de mejorar la educación, la necesidad de trabajar en cuestiones que hacen a la calidad de vida de los neuquinos. Creo que seguimos bastante igual y a eso hay que sumarle lo que hoy aporta o lo que está generando el desarrollo de Vaca Muerta y lo que se viene, el potencial que tiene, que realmente si no nos ponemos a trabajar nos va a pasar por arriba, y la necesidad de lograr un equilibrio territorial. Hoy vemos la gran inequidad que se ha generado, ¿no? A partir de este crecimiento de los ingresos que no se ha transformado en un crecimiento o un desarrollo de la provincia. Y creo que ahí es donde hay que trabajar y plantear cuestiones que, a partir de que, por supuesto que desarrollar Vaca Muerta, que va a ser la gran caja que va a tener Neuquén, pero a partir de ahí genera un desarrollo armónico en toda la provincia que hoy no lo estamos teniendo. Hay una gran concentración de la población y de la actividad económica en la zona de confluencia, y con un interior quizás el sur más desarrollado por el turismo, pero el resto de Zapala, por ejemplo, ni se enteró que Neuquén tiene Vaca Muerta, ¿no? Hace 20 años estaba mejor que ahora, tenía el tren y tenía otro tipo de actividades que hoy realmente cuesta, y los niveles de desocupación son mucho más altos, más del doble que en la zona de confluencia, y ni hablar en el norte, que también la falta de oportunidades para los neuquinos es importante. Sí, sí. A veces pareciera, ¿no?, que muchos gobernadores que se quejan de la falta de federalismo a nivel nacional tampoco son federales dentro de sus propias provincias, ¿no? Y cuando uno ve lo que es el interior neuquino, me parece que da cuenta un poco de esa situación, ¿no? Que es un gobierno provincial que no parecería ser lo suficientemente federal, porque uno ve el norte neuquino, por ejemplo, y falta conectividad, falta desarrollo. Entonces pareciera ser que son gobiernos que son poco federales en su interior, ¿no? Sí, pasa, uno nos quejamos muchas veces de Buenos Aires, que el AMBA, como se llama, a Gran Buenos Aires y Capital Federal, está el 50% de la población, y algo similar se da en Neuquén. Si uno suma además Plotier y Centenario y Semillosa, que es casi un núcleo urbano, estamos alrededor del 60% de la población de la provincia concentrada en 40 kilómetros a la redonda, y eso sumado a que, por ejemplo, hoy en Neuquén los ministerios, las oficinas donde se toman decisiones están concentradas en general en Neuquén Capital, lo que antes históricamente había delegaciones, por ejemplo, de tierras que en el norte, en Chosmalal, que podían, y funcionarios podían tomar decisión. Hoy es solamente alguien que toma el trámite y la decisión se toma en Neuquén Capital, lo que ha generado una gran concentración no solamente de delegaciones, de población, sino que también en la toma de decisiones, que si no se toma en Neuquén Capital no se puede resolver las cosas. Y creo que esto es lo que se necesita hoy, ¿no? Una descentralización de la provincia que también hace a que sea más ágil, pero también a permitir, en la medida que uno descentraliza la toma de decisiones, también empodera a las localidades del interior y le da la posibilidad de desarrollarse. Claro, claro, totalmente. Pablo, te hago la última. Tiene que ver con la fecha de las elecciones en Neuquén. ¿Viste? Hay como una incertidumbre. Algunos dicen que va a ser en abril, otros dicen mayo, junio. Digo, ¿vos crees que sería importante que ya la ciudadanía pueda conocer cuándo va a ser la fecha de las elecciones provinciales? ¿Te parece que el oficialismo está jugando con esto de alguna u otra manera? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me parece a mí que la sociedad ya está como cansada de las vueltas, ¿no? Y muchas veces piensa, al final la clase política siempre está mirando su propio ombligo, sus problemas, y no le importa a la gente. Me parece que, me da la impresión que algo de eso hay en esta cuestión de la especulación con las fechas de las elecciones. ¿Vos cómo lo ves? Sí, sí, sumado a lo que decís, es que también se termina siendo una herramienta electoral que le da una ventaja importante al oficialismo, porque uno, cuando nos toca, como a nosotros u otros candidatos que estábamos en el llano, como se dice, ¿no? Que uno no tiene posibilidad de tener un ejecutivo provincial o municipal, que ellos lo usan también como una herramienta o sea, tienen la estructura del Estado a favor. La definición de las elecciones no es poca cosa, porque no es lo mismo hacer 2 o 3 meses de campaña que tener que hacer 6 meses. Entonces, creo que es algo que inclusive lo he hablado con colegas en la Cámara de Diputados de diferentes fuerzas, y me dicen que hasta en lugares donde hay oficialismo fuerte, que están hace muchos años,
se convoca a la oposición para discutir y acordar una fecha de elecciones. Creo que acá también sería importante eso, consensuar de alguna manera con la oposición, y creo que la legislatura, por ejemplo, sería el ámbito natural para dar una discusión de este tipo, donde están representadas todas las fuerzas y proporcionalmente. Entonces creo que ahí sería una forma también de acordar la fecha y que sea algo que medianamente equilibre también la fuerza, si no el oficialismo o los oficialismos tienen una ventaja en este caso. Claro, claro, totalmente. Bueno, es una buena propuesta, Pablo. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, también si no hablamos, desearte un muy feliz año y muchas gracias por siempre atendernos aquí en la cocina de las noticias. Bueno, muchas gracias a vos, Juanma, por el espacio. Un saludo a Silvio también, que sé que no pudo estar hoy. Y bueno, también desearles a todos un muy feliz año. Esperemos que tengamos esos momentos difíciles los que estamos viendo en el país, pero esperemos que el año que viene nos encuentre unidos como sociedad y que podamos salir adelante, ¿no? Así es. Un saludo. Bueno, un abrazo grande, Pablo. Lo escuchabas a Pablo Servi, diputado nacional por la UCR, Juntos por el Cambio, además candidato a gobernador por la UCR en la provincia de Neuquén.